Los harenes a lo largo de la historia, poder, política y secretos en las civilizaciones del mundo. Los harenes han sido una institución intrigante y a menudo malinterpretada, presente en diversas civilizaciones a lo largo de la historia. Aunque comúnmente asociados con el mundo islámico, los harenes han existido en varias culturas desde la antigüedad, como espacios reservados para las mujeres, con funciones sociales y políticas que reflejaban el poder y la estructura de cada sociedad. El término harem proviene del árabe haram, que significa prohibido o sagrado, y se refiere a la parte de la casa o palacio reservada para las mujeres de la familia, inaccesible para los hombres fuera de la familia inmediata. En el contexto histórico, el harem no solo albergaba a las esposas y concubinas del gobernante, sino también a otras mujeres de la familia como madres, hijas y sirvientas. A lo largo de la historia, los harenes han sido lugares de poder no solo para los hombres que controlaban esos espacios, sino también para las mujeres que vivían en ellos, quienes en algunos casos ejercían influencia política y social significativa. Los primeros registros de estructuras similares a los harenes se remontan al Antiguo Egipto y a Mesopotamia. En el Egipto faraónico, los faraones tenían grandes harenes como los de Akenatón y Ramsés II, que incluían a esposas, concubinas y otras mujeres nobles. Aunque no se les permitía acceder a los asuntos del Estado de manera oficial, muchas de estas mujeres tenían gran poder en las esferas sociales y en algunos casos influían en las decisiones políticas a través de sus hijos o como regentes. En Mesopotamia, particularmente en el Imperio Asirio, también existían harenes para los reyes. Estas mujeres, además de cumplir con el papel de madres y esposas, estaban destinadas a mantener y fortalecer alianzas políticas. Muchas de ellas eran hijas de reyes o nobles de reinos vecinos, ofrecidos en matrimonio como parte de tratados diplomáticos. En el Imperio Aqueménida, los harenes también desempeñaban un rol importante. Las mujeres del harén real persa no solo eran concubinas, sino que algunas ocupaban posiciones de considerable poder. Un ejemplo notable es la madre de Darío I, que tenía influencia política y ejercía su autoridad sobre otras mujeres del harén. En el posterior Imperio Sasánida, los harenes también fueron prominentes. Aquí los harenes se llenaban no solo con concubinas, sino también con reinas que podían influir en los asuntos del reino, aunque de manera limitada. En el Imperio Bizantino, los emperadores también mantenían harenes, aunque el término no se utilizaba en su cultura. La vida de las mujeres bizantinas nobles estaba bastante recluida y el acceso al emperador estaba estrictamente controlado. Sin embargo, algunas emperatrices como Teodora, esposo de Justiniano, desempeñaron un papel decisivo en la política del imperio, lo que indica que el aislamiento no siempre significaba una ausencia de poder o influencia. El Imperio Otomano es la civilización más frecuente asociada con los harenes, que alcanzaron su forma más compleja y conocida de esta época. El harén del sultán otomano, conocido como el harén imperial, era una institución altamente estructurada dentro del palacio de Topkapi en Estambul. Contenía no solo a las esposas y concubinas del sultán, sino también a su madre, hijas y hermanas y un gran número de sirvientas y esclavas. La madre del sultán era la figura femenina más poderosa del harén y una de las personas más influyentes en el imperio, ejerciendo autoridad sobre el harén y a veces sobre asuntos políticos. Algunas concubinas del sultán también llegaron a posiciones de poder, siendo Roxelana, la esposa de Solimán el Magnífico, el ejemplo más famoso. Su influencia llegó a tal punto que participó activamente en las decisiones políticas del imperio. En China, durante las dinastías imperiales, los emperadores mantenían enormes harenes conocidos como Hougong, donde residían sus esposas, concubinas y otras mujeres. El emperador solía tener una única esposa principal, la emperatriz, y cientos de concubinas que ocupaban diferentes rangos según su proximidad al emperador. El harén estaba estrictamente jerarquizado y las concubinas competían entre sí por la atención del emperador, ya que dar a luz a un hijo varón podía asegurar el poder y la estabilidad para ellas. En India, los emperadores mongoles también tenían harenes opulentos. El emperador Akbar el Grande, por ejemplo, tenía un harén donde residían cientos de mujeres, muchas de ellas provenientes de alianzas políticas. Aunque el harén estaba destinado a ser un lugar cerrado, algunas mujeres como Nur Jahan, esposa de Jahangir, tuvieron un gran poder en asuntos del imperio, gobernando de facto en ciertos momentos. A medida que los imperios tradicionales comenzaron a desmoronarse en la era moderna, los harenes también fueron desapareciendo, especialmente con la introducción de reformas que promovían la igualdad de derechos y el acceso a la educación para las mujeres.
El declive del Imperio Otomano en el siglo XIX marcó el fin del harén en su forma clásica, mientras que en China y en otras regiones asiáticas los harenes desaparecieron con la caída de las monarquías. Sin embargo, el concepto de harén ha permanecido en el imaginario colectivo, a menudo romanticizado y exotizado por la literatura y el arte occidentales, especialmente durante la época del orientalismo en el siglo XIX. Esta visión frecuentemente distorsionada ha presentado al harén como un lugar de ocio y sensualidad, ignorando su complejidad como una institución social y política. Los harenes, pues, presentes en diversas culturas y civilizaciones, reflejan las dinámicas de poder, género y política en cada sociedad que los adoptó. Lejos de ser simples recintos de ocio y confinamiento, los harenes eran instituciones que jugaban un papel importante en el mantenimiento del poder real, las alianzas diplomáticas y en algunos casos en la propia política de los imperios. Con el tiempo los harenes desaparecieron como una institución formal, pero su influencia y legado continúan siendo objeto de estudio y reinterpretación, especialmente en cuanto a la posición de las mujeres en las sociedades históricas.